Una semana para el rito de las linternas. Una semana para los 20 deseos que nos van a regalar, que no serán para Mabuika y Citlali. Una semana para elegir al 4 estrellas gratis, entre ellos Xingqiu, Xiangling, Gaming y Lanyan. Una semana para el banner regional de Liyue. Pero sobre todo, una semana para Arlequino y Clorinde, los banners de la segunda mitad de la 5.3, y una semana para que Mabuika y Citlali se marchen y no vuelvan hasta dentro de aproximadamente medio año, quizá un poquito menos, 4 o 5 meses. Hoy vamos a ver los 4 estrellas del banner de Arlequino y Clorinde, que son bastante buenos de hecho, y una vista previa a Lanyan antes de su build, porque voy a sacarla, voy a subirla y maxearla, y vamos a ver todo el potencial de este 4 estrellas que a nivel de aporte defensivo pinta como uno de los mejores de Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad que no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Gracias por apoyar tantísimo el proyecto y el canal. Recordad también que una vez al día entráis en el sorteo de una bendición lunar solo por comentar, por apoyar básicamente de forma gratuita. Yo puedo devolveros ese cariño y no lo hace todo el mundo, y sobre todo en estas fechas que ya a nada de que perdáis algunos de los que no habéis podido sacar, a Mabuika o a Citlali, os puedo salvar con una bendi si comentáis, dejáis un like y suscribís con campanita. Que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico. Gracias por apoyar el contenido y sobre todo disfrutarlo mientras coméis. Bienvenidos e invitados a los directos. Y vamos con la segunda fase de los banners de esta 5.3. Pues bien, Arlequino y Clorinde, como siempre, tendrán sus ¿qué pasa con Arlequino y qué pasa con Clorinde? Son muy interesantes. Arlequino ha cambiado ligeramente porque A, tiene un carry piro por encima de ella, Mabuika. B, tiene más variantes de equipos junto a Citlali, donde puede intercalar vaporizados y derretidos, que lo he comentado en otro vídeo. Pero sobre todo esto ha afectado porque mucha gente, no solo en Carries Piros Impact, que es un juego donde todos los carries son piro y todos los piros son carries, sino que es un juego donde actualmente en la región de Natlan, que es la región piro, están tratando y trabajando sobre el power creep, y sobre todo ha sido la nación y la región con más power creep en el juego. Power creep simplemente significa que salen más unidades nuevas, que son mejores que las anteriores, pero esto no significa que Arlequino sea mala. Es muy poderosa y sí recomiendo todavía tirar por ella. Hace poco hice una tier list de 5 estrellas a C0, que estará por aquí en pantalla, os recomiendo ir a verla, y básicamente sí que ha perdido la corona como el mejor carry piro del juego, pero eso no ha hecho que deje de ser buena o que empiece a ser mala. Arlequino está muy rota y la recomiendo mucho, sobre todo a quien quiera jugar 2 carries piro, por ejemplo. Y por otro lado, Clorinde. También tengo buenas palabras para Clorinde. El único problemilla que tiene es que no deja una fuente electro fuera del campo como hace Raiden, y eso le resta mínima comodidad. Pero aparte de eso, en la tier list de equipos meta ha entrado en el top 10 porque ella como carry electro individual es muy poderosa, y ambas funcionan con pacto vital. Tranquilos que individualmente, como dije, cada una de ellas tendrá un vídeo explicando si merece la pena o no y cómo ha cambiado a lo largo de toda la evolución de Genshin Impact, sus equipos y todo lo importante a saber para tirar por ellas. Los 4 estrellas. Y aquí viene lo poderoso. Los 4 estrellas están aquí en pantalla, ya se conocen y son Rosaria, la que menos importancia tendría, y aún así como 4 estrellas es muy interesante y poderosa. Casi tiene full uptime de 12-15 con la C2 y sirve a día de hoy para Permafrost y derretidos inversos, recordando lo que ocurre con Permafrost, que para los nuevos es que prácticamente no nos dejan jugar Permafrost. Fue un equipo muy querido y muy jugado durante mucho tiempo, y los derretidos inversos también están en desuso, a pesar de que ahora Mabuika pues puede mejorar un poco más si cabe aún los derretidos inversos, pero Mabuika ha mejorado muchas cosas menos los propios derretidos, que de hecho los derretidos eran equipos parecidos a los tasers de Sakarosa, es decir, equipos conformados con full 4 estrellas que realmente se utilizaban cuando tenías muy poquita inversión. Rosaria, por último, sí que tiene 2 utilizaciones a día de hoy muy poderosas para equipos muy fuertes, que son con Mabuika a derretidos, sobre todo si no tienes alguna otra unidad o no tienes a Citlali y puedes jugar Bennett, Rosaria, Diona, Mabuika, o el mismo equipo Bennett, Rosaria, Diona
con Gaming, si quieres jugar a descendentes y quieres jugar a Gaming y no tienes pues a Xianyun, a Furina, a Citrali y a un montón de cosas más. ¡Bennett otra vez! Ya sabéis lo que pasa con Bennett, y de hecho también creo que a la altura que estéis viendo este vídeo, creo que hoy mismo he subido también un vídeo de Bennett. No sé si primero subí el de Bennett y luego este o al revés, pero estará por aquí en pantalla. Rosaria es interesante principalmente para esto. Chevreuse, soporte dedicado de sobrecarga, que ella sola te habilita equipos y sobre todo tiene muy buenos equipos y se puede intentar sacar sobrecargas con daños muy altos si os gustan los equipos. Una especie de equipo, por ejemplo, de Clorinde, Fischl, Mavuika, Chevreuse, por irnos muy lejos y hacer así locuras con 5 estrellas. Pero realmente Chevreuse, su valor reside, y es muy buena y la recomiendo, y en las tier list la pongo bastante alta, en que Chevreuse ella sola te habilita nuevos equipos de sobrecarga sin tener que utilizar 5 estrellas para poder afrontar muchísimos abismos, o incluso a nivel free to play es el valor más alto que puede tener jugando sobrecargas puros de 4 estrellas AC0 que posiblemente no uses en otros equipos. Si juegas un equipo de, por ejemplo, Beidou, Fischl, Xiangling y Chevreuse, tienes un muy buen sobrecarga. Si juegas a Zoma en vez de Xiangling, como igual va golpeando con Pyro, ya tienes a Chevreuse y Zoma para la consonancia Pyro y la reaplicación de Pyro, y de nuevo puedes meter a Beidou y a Xiangling, o sea, sí, a Beidou Xiangling o a Fischl Xiangling o a Beidou Fischl, o puedes meter por ahí un Setos Carry todo raro con maestría para que haga mucho daño de sobrecarga, y puedes aprovechar cores de 2 Electros, 2 Pyros con Chevreuse full 4 estrellas, y más ahora que Xiangling se puede utilizar un poco más, porque si requieres 2 Xianglings tienes a Mavuika, y puedes habilitar muchos sobrecargas full 4 estrellas que te pueden dar todos los daños suficientes para pasar todos los retos del juego. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar, y como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción, y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Y por último, Lanyan. Hasta que no salga el personaje, lo maxee y os haga la build directamente, que intentaré que sea el primer día, no creo que haga un vídeo aparte de Lanyan. Este va a ser el vídeo donde os cuente lo que he podido ver y comprobar de Lanyan. Sigue siendo muy interesante y ha seguido recibiendo buffs en la beta, para que yo creo que, como es de Liyue, que ya sabéis que los personajes de Liyue pues tienen bastantes beneficios, pues sea un muy buen 4 estrellas y se puede elegir gratis en el rito, cosa que haré, y elegiré gratis a Lanyan y la jugaré C0. Pues bien, tiene un escudo que, como os expliqué, si concretamente no estás peleando contra enemigos que te den daño geo, daño dendro o daño físico, el escudo es increíble. ¿Por qué? Por un talento pasivo que, como es un escudo anemo, gana esta mecánica de torbellino, que al hacer un torbellino con tu habilidad elemental, el escudo gana eficiencia al elemento que hizo torbellino. Es decir, los 4 elementos que interactúan con torbellino, el Pyro, Hidro, Crío y Electro, y aparte tiene 250 eficiencia anemo si juegas contra un enemigo que te golpee anemo. Es decir, eso más una constelación, la C2 en este caso, que lo que hace es restaurarte el propio escudo cada vez que te golpean, hace que tengas un escudo inmortal. Sí, comparable con Zhongli. Y diréis, pues Zhongli baja resistencia 20% a todos los elementos. Pues le ocurre algo parecido a Lanyan. Ella baja resistencias porque le puedes poner sombra verde. Y luego Zhongli, lo comparo con Zhongli porque, para que entendáis al final lo que hace Lanyan, aunque es anemo y es muy parecido, porque Lanyan, su función principal va a ser de ser un escudo, 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 escudo. Y eso al final en Genshin Impact, lo que prácticamente los personajes que repiten función son Zhongli y Layla, que son escudo, 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 escudo. Y luego un poco de buffos y tal. Layla tiene el geo armada y puede llevar espada de Favonius y tal. Pues Lanyan tiene escudo, 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 tiene el anemo para aplicar el sombra verde a estos elementos, aunque el bufo de sombra verde dura solo 10 segundos, pero si lo dejas listo para que entre el carry, que además ella, al llevar catalizador, podría llevar o el arma de Citrali o el cazador de dragones, y justo ella entrará en la rotación antes que el carry principal para que dure el máximo bufo del sombra verde. Aparte, tiene una ulti que junta, cosa que Zhongli no junta nada.
Y es un 4 estrellas, básicamente. O sea que imaginar todo esto. Y luego tiene una constelación que bufa un poquito de maestría, muy poco a todo el equipo, la C4, si no recuerdo mal. Es un 4 estrellas súper interesante. A nivel defensivo, eso sí, pero teniendo en cuenta que puede llevar o cazador de dragones para bufar el ataque, o el arma de Citlali, si alguien dice, bueno, pues yo voy a jugar carries que no van con ataque, que hay bastantes, ¿no? Pues el arma de Citlali da 28% de daño infligido al personaje en campo, o quien, a alguno o alguna de vosotros hayáis intentado sacar el arma Mabuika sin sacar a Citlali, pero hayáis sacado un arma de Citlali por ahí salvaje, que yo sé que ha pasado, un accidente lo tiene cualquiera, la Enjana aprovecharía muy bien ese arma de Citlali para pasarle ese bono del 28% de daño infligido al personaje en campo. Me parece muy interesante, tendréis por el primer día. Y luego las armas de Clorinde y Arlequino, pues obviamente ves un slot de cada una de las dos. El arma de Arlequino, la mítica de ¿le sirve a Hu Tao o le sirve a Xiangling? Pues hombre, la segunda pasiva donde tienes que ganar cierta cantidad de pacto vital para activar mucho más daño infligido, no lo activa nadie más que Arlequino, con lo cual el cortador de Jade... La lanza de Jade, creo que es el halcón de Jade, me he confundido. El halcón de Jade de permanente, que es la lanza que se suele recomendar a Arlequino en vez de su propio arma, pues hace cosas bastante parecidas. Incluso Xiangling con multihits de WoBa y básicos también activa ese arma fuera del campo. Y Clorinde, por otro lado, el arma Clorinde tiene el stats base del Mid-Splitter, que lo recordaréis porque es un arma muy antigua, la arma de Ayaka que está en pantalla. 674 ataque base, 44 daño crítico, pero la pasiva luego nos da otro 20% de daño crítico y si tienes cierta cantidad de pacto vital te da más daño infligido. ¡Spoiler! De nuevo, la parte del daño infligido y el pacto vital solo puede activar la Clorinde porque ella misma gana y pierde pacto vital, pero las otras pasivas están muy bien. Comparado con el Mid-Splitter, que nos da, aparte de los stats base, 40% de daño elemental versus 20% de daño crítico, mucha gente por equilibrar el crítico puede hacer pensar que este arma está muy bien, pero el Mid-Splitter nos da en total más daño a quien pueda activar toda la pasiva del Mid-Splitter, que... realmente hay más gente que puede activar todas las pasivas del Mid-Splitter y no tanta que activa las pasivas de este arma. Por último, y como curiosidad, como el arma tiene 674 ataque base, al igual que la Aquila Favonia y el Mid-Splitter, es una de las 3 mejores armas para Bennett por el ataque base, para que bufe al equipo. El tema del daño y todo eso, si quieres que nuquee o haga buen daño también, pero principalmente por el ataque base. Poquito más, este es el vídeo de los 4 estrellas, las armas y los banners. Lanjan, mucha expectativa, esperemos cuanto antes poder probarla y traer la build. Y como dije, bienvenidos invitados a los directos porque estaremos probando todo esto. Y creo que a la altura que estéis viendo este vídeo, como ya es martes, el lunes habré sacado material de boss. Y creo que la ulti de mi Mabuika va a estar al 9 o al 10. Y me estoy planteando mucho sacar la C3 y romper el récord de daño de Genshin. No sé si os traeré un vídeo, dejadmelo en los comentarios, pues algo así como rompí el récord de daño de Genshin y hice el 999 y explicando cómo lo hice. Pero bueno, si os hace mucha ilusión, dejadlo en los comentarios y venid a los directos y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñi miñis y chaito.